Eso es lo que se merece el mexicano trabajador, el mexicano de a pie, el mexicano honesto, el mexicano que quiere volver a soñar con ese México lindo y querido que nos dejaron convertido en un cementerio Peña Nieto y que nos dejó desangrando Enrique Peña Nieto. Debí de haber dicho convertido en un cementerio por Calderón y desangrando por Enrique Peña Nieto. Estas son las palabras en la mañanera. Así inició la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, sorprendiendo a algunos que decían, eso que se aprobó en el Senado no es lo que quiere López Obrador, esto no sirve. Bueno, pues tan sirve que el presidente López Obrador le arregla la plana a más de uno. Esta es la mañanera para cerrar la semana laboral. Bueno, el día de hoy es un día importante. Vamos a tratar temas de interés público en lo que corresponde a la información. Decirles que estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo en esta nueva etapa de cambios, de transformaciones, de separación auténtica de poderes y de democracia. Lograr este acuerdo general. Estamos muy contentos con esta reforma constitucional que esperemos se apruebe también en los mismos términos, si no por unanimidad, por mayoría calificada, como lo establece la ley, para que pase a los estados y también se proceda a aprobarse, con lo cual vamos a tener un marco legal que nos va a permitir crear esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo en especial de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. Es sumar elementos, sumar recursos, sumar voluntades, trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Fue un hecho verdaderamente trascendente, histórico, porque la reforma constitucional permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública. Esto no se había logrado en muchos años y había una situación irregular
no apegada a la Constitución. Ayudaba el Ejército, ayudaba a la Marina, pero no como lo establecía o lo establece hasta ahora la Constitución. Con la reforma ya van a poder tener un marco legal para ayudarnos en labores de seguridad pública, con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas poco a poco, de manera gradual, respetando derechos humanos, con el uso prudente de la fuerza, ir dando este giro de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, que no sea el único objetivo la defensa nacional, porque como ha sucedido siempre en la historia, para defender el territorio nacional, para defender a México, todos los mexicanos lo haríamos. Todos los mexicanos, como ha sido siempre, estaríamos dispuestos a defender a México. Ahora, lo que más nos importa, lo que más se necesita es lograr la paz y la tranquilidad al interior del país. Y para eso es que va a ser de gran ayuda la participación legal del Ejército y de la Marina. Entonces, de nuevo, mi reconocimiento a los senadores de todos los partidos. Fue un hecho, repito, trascendente. También el día de hoy Toño, vamos a suscribir un... Tratar de desmenuzar estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que para mí significan una muestra de lo ridícula que ha sido la oposición, de lo ridículo que han dicho los adversarios de Andrés Manuel López Obrador. Ya como presidente de la República vuelve a darles una bofetada con guante blanco. Saludo a mi amigo, a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Toño, dice el presidente, contrario a lo que muchos, desde tal vez el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, no estaban del todo convencidos y complacidos por la decisión del Senado, y hoy escuchan al presidente, algunos con sorpresa, decir: estamos muy contentos y reconocemos a los senadores de todos los partidos y esperemos que se apruebe también esta reforma en la Cámara de Diputados, si no con una unanimidad, con una gran mayoría. Pácatelas, porque, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, los de oposición dicen: le arreglamos la plana al presidente y a Morena y al Partido del Trabajo con un mando civil y no un mando militar como lo pedían. Andrés Manuel López Obrador dice: esto era lo que yo quería y con esto vamos a trabajar. Pácatelas, mi querido Toño. No, a ver, hay que también señalar esto, ¿no? Hay ciertas cosas que tampoco pues no quería el mismo Andrés Manuel López Obrador y que lo está aceptando. Te saludo, Vicente, saludo al público consentidor con muchísimo gusto este viernes. Fíjate que ayer que estaba yo pues en mi casa y que me llegó la alerta sobre esta aprobación unánime de la Guardia Nacional, unánime, sin ninguna abstención, sin ningún voto en contra, no sé, me vino a la mente, me vino al corazón la palabra sospechoso. Cada vez que hay declaratorias unánimes es
pues es sospechoso, ¿no? Y me puse a pensar, solamente se hacen las declaraciones unánimes en los países de primer mundo cuando se trata de una declaración de guerra, ¿no? Aprobaciones unánimes me refiero, ¿no? Y luego dije, bueno, pero pues a lo mejor vamos a ponerlo en este contexto. La realidad es que México está viviendo una guerra. A México le urge la seguridad. A México le urge la paz. Y pues es entendible, después de haber reflexionado esto, que haya sido unánime de todas formas. Ahora, hubo muchas modificaciones a la ley, a esta propuesta de la Guardia Nacional, a esta minuta. Muchas oposiciones, incluso de, situaciones en las que no estaba de acuerdo Andrés Manuel López Obrador. Y hoy sale en la mañanera. Todos esperábamos tal vez que dijera, miren, yo no estoy de acuerdo con esto, de todos modos se regresa a la Cámara de Diputados, pero por la premura Andrés Manuel López Obrador yo lo escucho así, ¿no? Como tú lo dijiste al principio del programa, López Obrador valora y entiende la urgencia de la Guardia Nacional, aunque no sea como él quiere, ¿no? Como él la quiere específicamente. No sé qué opinas tú al respecto. A lo mejor la tendrá por 5 años. Y su apuesta, su pronóstico es que esos 5 años bastarán. Porque además, en muchas ocasiones dijimos aquí, en temas de seguridad, Andrés Manuel López Obrador, en campaña y como presidente electo, ha sido muy ambicioso. A lo mejor el presidente cree que en 5 años le va a alcanzar el tiempo para que se vea la mano de la Guardia Nacional en la pacificación, en el serenar México. Yo por ahí la entiendo, mi querido Toño, porque será el presidente al final el que ponga o quite, el que lleve las riendas de esta Guardia Nacional. Lo único que me queda claro de todo esto es que cada quien quiere llevar agua a su molino. Y no me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino en el tema político. Los de la oposición diciendo que no se salieron con la suya, los de Morena. Y los de Morena diciendo que todas las voces son escuchadas. Al final, todos deberían de pronunciarse por México. Lo hemos dicho aquí en este espacio, Toño. Yo no estaba del todo complacido con un mando militar. Tampoco estaba complacido con ceder a presiones políticas. Pero yo decía, hay que ponerse en los zapatos de la gente en Matamoros, en Reynosa, Tamaulipas, que vive con las balaceras casi a diario. Con la gente en Veracruz. Hemos hablado, mi querido Toño, de que en Veracruz siguen los descuartizados. En Jalisco tuvieron una jornada violenta. O sea, más allá de los jaloneos políticos, veo a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que dice, a ver, yo estoy complacido con esto. Es más, por la congruencia que le caracteriza a Andrés Manuel López Obrador, si no estuviera del todo complacido con la Guardia Nacional, si supiera que esa Guardia Nacional que se aprobó en el Senado y que ahora pide el propio presidente que se apruebe en la Cámara de Diputados, si él entendiera que no le va a servir como él lo planea, como él lo piensa, no tendríamos un discurso como el que acabamos de escuchar, Toño. Sí, un discurso en el que dice, estamos contentos, hay un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos. Yo entiendo a un presidente López Obrador que públicamente dice, a mí me aprobaron lo que yo estaba pidiendo. No, y ¿sabes qué? Que es un López Obrador que, pues lo que digan de él, siempre, esa es la realidad, dice lo que piensa, ¿no? Entonces, pues ahí lo tiene usted, no nos está mintiendo, ¿no? O sea, está diciendo lo que piensa él, y si dice él que bueno, que va la Guardia Nacional que él quería, pues venga, ¿no? Ahí lo tenemos. Hay, opiniones en contra de él. El mismo Mario Delgado, ¿no? Dijo que él prefería, ¿no?, la propuesta que hicieron desde la Cámara de Diputados con un mando mixto, pero pues bueno, vamos a ver cómo regresa esa minuta a la Cámara de Diputados y cómo llega ya después al escritorio del presidente para que lo firme, ¿no? Creo que sí hay una premura en esto, creo que es una necesidad la pacificación de México. Lo hemos platicado aquí en Sin Censura una y otra vez, ¿no? Lo menciona Vicente Serrano sobre nuestras oposiciones a tener botas en las calles, ¿no? Pero también entendemos que México necesita de pacificación y no a puro balazo
diversión ni a puro, vamos, como a estilo Escuadrón de la Muerte, sino pues realmente teniendo seguridad en las calles, en los pueblos, en las ciudades, en los estados, ¿no? Fíjate, es fascinante. Es importante que la gente vea más allá de las narices y más allá de lo que yo pienso y de lo que ellos piensan y de lo que el presidente piensa. Esta no es una Guardia Nacional con mando civil. Así, mando civil porque no van a estar los militares. Van a estar los militares. Tal vez los primeros 5 años. Tampoco puede decir que es un mando militar, porque después de los 5 años se busca que regresen los militares a sus labores y que tenga un mando civil exclusivo. Pero a ver, va a ser la Guardia Civil del presidente que promueve un nuevo régimen. Va a ser la Guardia Civil de un presidente que goza en estos momentos del 80% mínimo de aprobación de la gente. Va a ser la Guardia Civil de un López Obrador que entiende que no puede caer esta Guardia Civil en los términos de una Policía Federal que se creó hace muchos años y que no funcionó, ni que tampoco puede caer en los aberrantes casos que nos dejó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Así que yo sí creo, escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que darle el beneficio de la duda. Es más, hay que promover, ya que todos están de acuerdo en el Senado, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, y digan lo que digan desde sus trincheras políticas, hay que apostarle a esto, porque en estos momentos históricos en México, sin Guardia Nacional, los marinos y los militares no se dan abasto, ni con botas en las calles se para la sangría, como dice Toño, que nos dejó Enrique Peña Nieto. En este día, con la Policía Federal y las policías locales, también hay una gran corrupción. Así que o le apostamos todos a esto de la Guardia Nacional, ya lo escucharon del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, o nos va a seguir llevando la chingada a los mexicanos. No lo veo desde otra perspectiva. O es esto, o es esto, o es lo que traemos arrastrando y que no creo que quieran más los mexicanos de a pie, Toño. Fíjate, Vicente, dice algo con mucha razón. Va a ser una Guardia Civil. Sí, es como la prometen, que por etapas, ¿no? En un principio sería, en efecto, personal del Ejército, de la Marina, policía militar, policía de la Marina, no policía naval, pero va a ser en todo caso en un futuro una Guardia Nacional, una guardia de civiles, una guardia de personas que no tienen nada que ver con el gobierno, que eso estaría fantástico en un futuro, y estaría fantástico que cumplan con esa promesa. Yo también estoy de acuerdo contigo, no se están dando abasto, pero para nada. Para enfrentar esta masacre que vivimos los mexicanos, no queda de otra. Yo quiero decir, Vicente, que cuando Felipe Calderón por primera vez dijo vamos a hacerle la guerra al narcotráfico, sonaba como una buena idea. Sonaba porque pues México ya enfrentaba serios problemas debido al narcotráfico, al crimen organizado, ¿no? Pero la forma en la que abordó esta guerra contra el crimen organizado Felipe Calderón, pues terminó siendo la peor, ¿no? Terminó abriendo las puertas del infierno para los mexicanos. Esta propuesta de la Guardia Nacional, cuando llegue, tenemos que tener el dedo en el renglón constantemente y estarlo observando. Y bueno, pues es una propuesta, Vicente, que llega desde un principio asegurando que se respetarán los derechos humanos, asegurando que permitirán a los organismos internacionales como Amnistía Internacional, como Naciones Unidas, etcétera, etcétera, estar observando constantemente. Lo mejor de todo es que el mismo presidente de la República asegura que esta fuerza, esta Guardia Nacional, va a ser como los cascos azules de Naciones Unidas. Vamos a ver si realmente se implanta la paz en México, una paz que es tan anhelada por todos nosotros. Y no quiero sonar... A ver, que se entienda el contexto. No nos puede ir peor de como nos ha ido. Tampoco podemos aceptar medias tintas y cosas al ahí se va.
Pero si ya se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchen bien, esto es importante para aquellas personas que dicen, es que los senadores se vendieron, que Ricardo Monreal arregló con el PRI, con el PAN. Pues es el arte, y no estoy defendiendo a Ricardo Monreal, me parece uno de los personajes más obscuros de la Cuarta Transformación, sobre todo con lo que hizo con el caso del Güero Velasco, solo por dar un ejemplo. Pero es el arte de la negociación. Para eso, chingada madre, están legislando, porque hay que negociar, hay que persuadir. Ahora, el compromiso que hace desde la mañanera hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir, estamos contentos, estamos pidiéndole a la Cámara de Diputados que aprueben lo que históricamente se avaló unánimemente en el Senado ayer, me lleva a pensar, Toño, que ahora sí podemos decir, esta Guardia Nacional, con mando civil o con mando mixto o con mando militar o con trabajo militar los primeros 5 años y después mando civil exclusivo. Miren, la realidad es que es la Guardia Nacional que hoy asume el presidente Andrés Manuel López Obrador como suya para cumplir una promesa de campaña que era regresar la paz a nuestro México lindo y querido. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador ya la asume como algo, le da la luz verde, algo suyo, pues ahora esperemos, démosle el beneficio de la duda, apostémosle por esto para que se pacifique México, porque no hay de otra sopa, no hay de que si no es esta Guardia Nacional es este otro camino, es esto o nada. Así es. Y es lo que comentamos desde el primer día de que tomó posesión López Obrador. No se puede equivocar. Esta vez México no se puede equivocar, el presidente no se puede equivocar, su gabinete no se puede equivocar, su gobierno no se puede equivocar, no la pueden regar esta vez. Parece que es la última oportunidad que tenemos los mexicanos para salir del hoyo. Y esto tiene que funcionar. Vamos a darle el beneficio de la duda, como dice Vicente, y vamos a ver qué pasa. Ahora, yo le pregunto a la gente que está en el chat, Toño, a las casi 10,000 personas que ya se están sumando. Por cierto, les ofrezco una disculpa porque otra vez estos hijos de la chingada de YouTube no les mandaron la alerta porque estábamos transmitiendo en vivo en directo. Yo sé que a ustedes no les llegó la notificación. Gracias por buscarnos. Para nosotros es un doble honor que ustedes no solamente confíen en nosotros, nos busquen, sino que como no les llegan las alertas, anden ahí en YouTube navegando para encontrar Sin Censura. Yo les pregunto a ustedes, es más, si quieren llamarnos también, llámenos. ¿En qué parte de México se encuentran? Y si hace falta o no la Guardia Nacional. Es más, si hace falta un esfuerzo diferente a las policías municipales, a las policías estatales, a la policía federal, ya con quistes importantes. ¿Qué digo quistes? El cáncer de la corrupción en sus filas. Y no estoy diciendo que todos. Ojo, hay grandes amantes de México en las filas de las policías. Pero díganme ustedes en dónde se encuentran. ¿Es urgente o no poner a funcionar esto de la Guardia Nacional? Ustedes son los que al final viven, sufren la violencia, la inseguridad. Yo les puedo asegurar, yo te puedo asegurar, Toño, porque al final que no se nos olvide una cosa. A ver, porque van a decir, no, pues López Obrador fue muy diplomático, como todos los partidos votaron a favor de la Guardia Nacional, no quiso meterse en camisa de 11 varas. No, que los de Morena, el pinche Ricardo Monreal negoció con el Chino Chong, con Claudia Ruiz Massieu, con Mancera, con los del PAN. No, que los del pinche PAN traicionaron al pueblo porque votaron por esto que decían que no iban a votar. Y, miren, al final, el 21 de marzo, Toño, hay una consulta ciudadana. Y ahí también tenemos que tener huevitos y responsabilidad los mexicanos para salir a votar. Si tan expertos somos en el tema de seguridad nacional, yo no me jacto de ser
un experto en seguridad nacional, pues salgamos a votar. Y si López Obrador dice que va a respetar al pueblo, como lo dijo en consulta popular de la termoeléctrica este fin de semana, que a pesar de que él pide que se apruebe el terminar los gasoductos y la termoeléctrica para que se eche a funcionar, si el pueblo dice no, él va a respetar el no. Bueno, lo mismo seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador respetaría si el pueblo sabio dice en la consulta popular, en la consulta ciudadana del 21 de marzo, no, López Obrador, porque te están viendo la cara y no te están aprobando algo que tú no pediste. Ahí es donde está la democracia participativa de la que tanto habla Andrés Manuel. O los mismos detractores de López Obrador, si no están de acuerdo ustedes con la Guardia Nacional, pues salgan a votar. Se quejan tanto de estas consultas populares, de estos referéndums, pero pues no van a votar. Vayan ustedes y voten, o sea, dense cuenta, vayan y voten para saber cuál es el resultado, ¿no? De estos, que se lo vamos a repetir, ¿no? Estas consultas populares no tienen ninguna validez legal, tienen validez moral, ¿no? O sea, los políticos que representan a los mexicanos aseguran que van a tomar cartas en el asunto respecto a lo que los mexicanos voten en esos referéndums, en esas consultas populares. No tiene ninguna validez legal, ok, lo entendemos, pero participe, dejemos ya de lado, en todo caso, ese día, vamos a ponerle de esta forma, ese día de las votaciones, deje su celular un momentito, dejemos la filosofía y la lógica que estamos utilizando en redes sociales y pensando, vayamos a votar. A ver, Toño, nada más para cerrar esta primera parte del debate, porque ya vendrá don Rubén Luengas aquí en Sin Censura. Recuerde que todos los viernes estará dándonos sus comentarios editoriales Rubén Luengas. En unos minutos vamos con él. También estaremos enlazándonos hasta Palacio Nacional con el buen Rafael Herrera, nuestro corresponsal en las mañaneras. Pero para cerrar esta parte, este capítulo, esta parte del debate, no el capítulo, porque seguiremos hablando de la Guardia Nacional. Toño, a ver, dejémonos de chingaderas. La paz urge en México. Y si algunos no estábamos del todo convencidos de entrada de un mando militar que se habló mucho en el círculo más íntimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero estábamos dispuestos, al menos desde esta trinchera, a decir, oigan, pues va que va. Urge la Guardia Nacional, hay que darle el beneficio de la duda. Si es con mando militar, pues dale. Después habló de un mando mixto. Y algunos dijeron, pues hay que hacer de tripas corazón, vamos a acercarnos al centro y negociar y acordar. Después, un mando civil. Bueno, cualquiera que sea tu postura, cualquiera que sea tu visión, cualquiera que sea tu afinidad política, eso en estos momentos, con mucho respeto, vale pito, vale madres. Tu visión política, ojo. Lo que está ocurriendo a ras de tierra, a ras de suelo, como dice el propio presidente, es de proporciones que ni tú ni yo tal vez tenemos la idea de la magnitud de lo que está ocurriendo. Si el presidente... y es que esta mañana era lo que yo estaba esperando. No, no esperaba que López Obrador dijera lo que dijo, sino estaba esperando que López Obrador se pronunciara. Más allá de lo que digan los diputados, más allá de lo que digan los senadores, es como gobierno, como presidente de la República, asumir esto y decir, sí estoy de acuerdo y con esto voy a trabajar y esto me va a servir para pacificar a México, que es lo que yo quiero, es lo que yo prometí. Esta Guardia Nacional, cuando dijo Andrés Manuel López Obrador, estamos contentos con esto y le pedimos a la Cámara de Diputados que también la apruebe, si no con unanimidad, con mayoría importante. Ahí es donde creo que se acabaron los debates políticos y se inicia con el trabajo por México. Ya no estamos, o sea, después de esto, ya López Obrador no puede decir, no, pues no me funcionó la Guardia Nacional porque no me la aprobaron como yo la pedí, porque en este momento histórico él dice, esta va a ser mi Guardia Nacional. Y después de esto, ya los de las organizaciones de la sociedad civil, los de oposición no pueden decir,
No, pues es que pinche López Obrador fue un autoritario y ¿me explico? No, y a ver, Vicente, si es una Guardia Nacional aprobada por unanimidad en el Senado, un Senado que también tiene legisladores del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, si es un Senado así que se ha opuesto una y otra vez a muchas cosas que tengan que ver con López Obrador, pero en esta ocasión todos ellos, no hubo ni una sola abstención, todos votaron a favor de la Guardia Nacional. Entonces, pues, ¿qué le dice a usted eso como vamos, militante de un partido? ¿No le dice usted que hay una premura en todo eso? Por eso yo le decía al principio del programa que esto solamente me recuerda, estos apoyos unánimes, me recuerda cuando se trata de una declaratoria de guerra de un país. Todos salen a votar y dicen, sí, declaramos la guerra al gobierno de Alemania después de que nos hundieron el Faja de Oro o el Potrero del Llano, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que eso fue lo que hizo el Senado mexicano, ¿no? Pero y en otros casos te podría ser sospechoso. Bueno, México vive una guerra. México sí, Trump tenía razón, está comparado evidentemente en los 3 primeros lugares de asesinatos, si usted gusta, con Irak, con Afganistán. México está viviendo una guerra, esa es una realidad. Se necesita tomar cartas en el asunto. Y yo no sé quién traiga la idea de que con esta Guardia Nacional de mando civil nada más van a traer pistolitas en contra de los narcos y el crimen organizado que traen armas largas. Yo no sé quién dijo eso, pero en algún momento se aclarará. No creo. A ver, vamos a ponernos serios. Acuérdate, Vicente, los videos que le pasamos a usted de Año Nuevo en varios puntos de México, de cómo, por ejemplo, en varios pueblos de ahí de Sinaloa, varias ciudades, pues veíamos a gente con un armamento impresionante, un armamento del ejército, ¿no? Rifles de asalto de alto calibre, disparando al aire. Evidentemente no van a enviar a los miembros de la Guardia Nacional con una resortera, ¿verdad? Pensar eso sería absolutamente ridículo. Bueno, yo lo que les voy a decir una cosa es, podemos criticarle todo a López Obrador, pero creo que entre sus defectos no está el de mandar como kamikazes a estos miembros de la Guardia Civil. No creo. A ver, vamos a ser sinceros. ¿En qué cabecita cabe que los miembros de la Guardia Civil van a llegar con una pistolita 22 o 9 milímetros a enfrentarse a los narcos que traen esas lanzagranadas, las bazucas? Por favor, pórtense serios. Vamos a elevar el nivel del debate. Y para, insisto, cerrar este capítulo, esta parte del debate, yo les digo una cosa. Sí, hoy López Obrador asume como suya la Guardia Nacional. Es la Guardia Nacional de López Obrador. Pero, ojo, con el voto de unanimidad, aceptan una gran responsabilidad el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, los independientes. Porque ¿saben qué? Sí, es la Guardia Nacional de López Obrador. Pero estos partidos no van a poder, al menos el pueblo no les debe de permitir que digan, le falló la Guardia Nacional a López Obrador, porque, señoras y señores, esta Guardia Nacional está siendo aprobada por todos los partidos. Así que, o todos los partidos trabajan más allá del voto político para que funcione la Guardia Nacional con los gobernadores de tales o cuales partidos que estén en estos momentos en el poder, o que el pueblo les pase factura. Yo no sé si quede claro esto, Toño. Una cosa es que López Obrador asuma como suya ya la Guardia Nacional, será la Guardia Nacional de López Obrador, pero ha sido aprobada por todos los partidos. No hubo nadie en contra. O sea que yo espero que todos le apostemos a que triunfe la Guardia Nacional, pero en caso de que haya críticas, fallos de la Guardia Nacional, que no es perfecta, va a haber. Tienen que asumir todos la responsabilidad. Y en esto todos, digo, desde el Chino Chong, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera, Damián Cepeda, Josefina Vázquez Mota, todos. Porque todos votaron a favor de la Guardia Nacional. Una cosa es que sea la Guardia Nacional de López Obrador y otra cosa es que estos digan, ¿la aprobamos y zafamos? No.
El pueblo tiene que ser vigilante de que esta bola de cabrones no vayan después a decir, es culpa de López. No, no es culpa de nadie. Es responsabilidad de todos. Y aquí no va a ganar López Obrador o van a ganar ustedes. Va por el bien de México, cabrón. Sí, o sea, es que ese es el punto. Fue unánime, ¿no? O sea, lo que les mencionábamos es senadores del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, del PRD, todos junto con Morena y con el PT, con Encuentro Social, votaron a favor de la Guardia Nacional. Ahí está. Esa es la responsabilidad que uno asume con un voto unánime. Es un voto de todos. Y es el voto que supuestamente representa a todos los mexicanos. Un voto unánime habla, grita, dice, esto es lo que opinan todos los mexicanos. Así que... Bueno,